Buenos días, mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. A continuación explicaré el diagnóstico de economía colombiana. La introducción, entonces vamos a determinar que es importante el funcionamiento y el desarrollo de nuestra economía colombiana para un mejor desarrollo y comportamiento profesional del estudiante. Es por eso que identificaremos los conceptos obtenidos en este diagnóstico teniendo en cuenta sus cambios y sus transformaciones ocurridas en el tiempo y cómo se comporta cada elemento que compone el desarrollo económico colombiano. Tenemos un objetivo específico, uno general. El general nos indica que cada concepto establecido por el docente con el fin de fortalecer nuestros conocimientos en la materia y de la misma forma conocer su manejo, desarrollo y funcionamiento en la economía nacional. El objetivo específico, fortalecer mis conocimientos como futuro contador público con el fin de identificar las fortalezas posibles, debilidades que tenga el funcionamiento de la economía nacional. Iniciamos hablando del crecimiento económico colombiano en los últimos 10 años. Para ello tenemos en cuenta el dólar, el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo y como general, como los cuatro principales características que han demarcado un cambio significativo en la última década. Por ejemplo, el dólar en el año 2010 obtuvo un precio de 2.044,22 pesos. Al año 2019 se demarcó en 3.459,97. En el Producto Interno Bruto para el 2010 tuvo un porcentaje del 3% y en el 2019 incrementó al 3,3%. De la misma manera, en la inflación, teniendo en cuenta las diferentes variaciones, iniciamos que en la década presentó un margen del 2010 del 2,5 y destacando que al 2015 estuvo muy alta del 6,39, el 2016 5,96 y asimismo al año 2019 redujo al 3,84. El desempleo en nuestro país en el 2010 presentó el 14,6% y fue un avance positivo que al 2019 este porcentaje se redujo al 9,8%. El ingreso per cápita, entonces, ¿qué nos habla el ingreso per cápita? Es el encargado de verificar las salidas económicas que producen en una nación de una manera específica, es decir, una familia, un hogar, una empresa, el cual son sumados a los ingresos generados por la población. El Producto Interno Bruto, entonces, pues es determinado en un periodo de tiempo, el cual es un año, y se determinan los valores desarrollados por una nación tanto en bienes y servicios durante un periodo de tiempo específico. Entonces tenemos la variación de los últimos 5 años del Producto Interno Bruto. Entonces el Producto Interno Bruto, como lo podemos observar, 2016, 2017, 2018, incrementó del 2,82,8 miles de millones de dólares, aumentó al 311,9 miles de millones de dólares. En el 2018 marcó la pauta de 333,6 miles de millones de dólares y en el 2019 iniciamos a bajar al 323,6. En el 2020, como lo podemos observar, se vio un margen significativo, el cual disminuyó teniendo en cuenta los factores de la pandemia y todas las afectaciones que hubo en la economía nacional, disminuyó al 2,37,6%, miles de millones de dólares. Entonces, como lo podemos observar, el Producto Interno Bruto por sectores, entonces tenemos 3 sectores, el primario, el secundario y el terciario. En el primario, pues podemos observar que el Producto Interno Bruto se determina por todos los elementos o todos los productos que son naturales y que los dan nuestras tierras, como los primarios se identifican como la economía del país, que ayudan a determinar estadísticas de aumento. Y en el sector primario
damos a toda la economía nacional involucrada con la explotación de los recursos naturales, el cual se necesitan un cambio y poseen excepciones como lo son el café y el arroz. En el, en el sector secundario, entonces ya son todos estos productos que están en el primario que poseen o necesitan un mejoramiento o una transformación, el cual son las materias primas para fabricar productos que mejoran la calidad, como son la agroindustria o los textiles. El sector terciario, pues es un complemento del primario y secundario, el cual se identifican con la salud, el sector financiero y el transporte. Seguidamente a eso tenemos la TRM, los últimos 12 meses y su variación. Entonces, en los últimos 12 meses de abril del año 2020 al año 2021, podemos observar su valor, su aumento y su disminución. Entonces, de marzo a abril del 2020 disminuyó 1,55%. A la diferencia de mayo disminuyó 5,44% y en junio aumentó un 0,8%. En julio disminuyó 0,40%, en agosto aumentó y así sucesivamente como lo podemos observar. En el mes de noviembre fue el, la disminución más grande que se dio, que fue un 6,18%. La devaluación de los últimos 12 meses. Entonces, en este año, el 2020, la devaluación o la pérdida del valor del peso colombiano frente a las monedas internacionales, teniendo en cuenta la información presentada por el Banco de la República, el cual nos basamos para hacer este análisis, se devaluó del 4,74% al 31 de diciembre del 2020, teniendo en cuenta que fue una información, que de esta información podemos evidenciar que sufrió un incremento importante teniendo en cuenta el año anterior, el cual fue el 0,84%. El IPC o el índice de precios del consumidor, podemos determinar que fue un porcentaje del índice de precios al consumidor en dos periodos de la misma manera, teniendo en base el IPC del mes en curso y de la misma manera calculando sus cambios o variaciones presentadas por el mismo día del año anterior en el que se presenta. ¿En qué gastan los ingresos los colombianos de cada estrato? Entonces sus ingresos son gastados básicamente en la alimentación, los servicios públicos, las deudas, la educación, el transporte, actividades de ocio, de acuerdo a su nivel de estrato. Entonces por lo menos acá identificamos más o menos en el primero y segundo nivel de estrato. Entonces en la alimentación un 30%, en las deudas un 15%, en el transporte un 10% y en las actividades de ocio un 20% de acuerdo a su nivel o a su capacidad de endeudamiento. La población económicamente activa, entonces hablamos que la población económicamente activa es aquella población que puede generar una riqueza, una ganancia al país, que puede generar mano de obra, trabajo o empleo. Entonces, en este momento podemos identificar que acá en Colombia una persona de entre los 18 a los 65 años, en términos legales, se puede, se dice o que se evidencia para ganarse su, están en las mejores, el mejor lapso de tiempo para producir y generar eh, dividendos o generar dinero o ganancias al país o generarle un aporte al país en la economía nacional. Esto no quiere decir que hasta esa edad dejen de trabajar, pero sí son las edades más potenciales para el trabajo. Está en la capacidad de producir ingresos de acuerdo a las políticas establecidas, como bien lo decía, teniendo en cuenta esta información del DANE. Entonces se puso ahí que la proporción de población económicamente activa en educación fue del 35%. La disminución de los demás niveles de educación del PA fue del 22,0% y la educación básica primaria del 5,8%. Entonces acá podemos el índice de desempleo de acuerdo a las cifras del DANE, está en la tasa de desempleo fue el 15,9%. Esto nos quiere decir que existió un aumento
del 3,7% frente al mismo mes del año anterior, que fue el 12,2%, como lo podemos observar en febrero del año 2020 a febrero del 2021, de acuerdo a la gráfica que nos aporta el DANE como tal. Las principales industrias del país, en Colombia pues tenemos cuatro, que son la textil, los químicos, cauchos y derivados del petróleo, la metalúrgica, la metálica, el sector de la economía privada, secundaria y terciaria. Entonces los tres sectores, como ya los habíamos explicado, entonces el primario hace referencia a todos los recursos naturales, a la agricultura, la caza, la pesca, la silvicultura. El sector secundario entonces hace referencia a los productos que comprenden el sector primario y presentan por la agroindustria, los alimentos procesados, los plásticos y los textiles. El terciario hace la producción a los bienes intangibles, como lo son el transporte, la salud, la educación y el sector financiero. Tenemos un cuarto parámetro, el comercio, las exportaciones, productos exportados principales, destino de las exportaciones, importaciones principales, productos importados y origen de estos productos. Entonces tenemos que los principales productos son el aceite, el crudo del petróleo, el 26%, el carbón, el 14,43%, el café al 7%, el oro, el banano, cada uno con su respectivo porcentaje. ¿A dónde son exportados estos productos? El aceite y los derivados del petróleo a Estados Unidos, el carbón a Europa en un 72%, en Centro y Suramérica el 17%, Norteamérica el 8% y Asia el 2%. El café a los Estados Unidos, Japón, Alemania, Portugal, Suecia, España y Ecuador. El oro a los Estados Unidos, el banano en Bélgica, Estados Unidos y Italia. Los principales productos importados: vehículos de carretera, petróleo y sus derivados, aparatos y equipos de telecomunicaciones, productos medicinales, cereales y preparados de los cereales, la maquinaria de equipo industrial y los productos químicos. ¿A dónde? Tenemos a la Unión Europea, a la Mercosur, Estados Unidos, Venezuela, México, Brasil, Alemania, Japón, España, entre otros. La deuda externa pública y privada. Entonces, la deuda externa es un conjunto de obligaciones que tiene el país frente a los pasivos desembolsados y pendientes del registro a los acreedores que residen en el extranjero. De la misma manera, la deuda pública y las reservas internacionales. Entonces, la deuda interna podemos identificarla como la deuda interna de las adquisiciones que realizan los ciudadanos, en este caso en Colombia, de una manera financiada, el cual genera una responsabilidad y es pagada con dineros que producen los ciudadanos de la misma nación. Y la reserva internacional son aquellos bienes que posee el país en el exterior, que son el cuales son controlados por el Banco de la República y tienen su disponibilidad directa para ser empleados en cualquier momento. Estas reservas se pueden representar en portafolios de inversión, aportes a entidades supranacionales y convenios internacionales. Por último, tenemos el crecimiento económico. Entonces vamos a comparar el crecimiento económico y el desarrollo económico. Entonces el crecimiento hace referencia a la evaluación positiva de un país o una región en cuanto a la manera como se produjo efectivamente o la mejor capacidad productiva dentro de un determinado tiempo. Entonces, como lo podemos observar, tenemos factores de crecimiento económico como son la inversión del capital, la educación, la tecnología. Para ello tenemos unas condiciones de crecimiento económico en el cual está la estabilidad política, la inversión y el ahorro, los impuestos y su regulación, el libre comercio y circulación, como lo podemos observar, los mercados e intermediarios de financiamiento. Igualmente, entonces tenemos el desarrollo económico, el cual es verificar y controlar la capacidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El crecimiento verifica cómo se ha comportado la economía y el desarrollo económico verifica y además controla todos los entes que tienen necesario para que esto se dé de una mejor manera. Entonces tiene unas características que es la capacidad productiva, la sostenibilidad,
el desarrollo del capital humano y la distribución